Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un placer estar acá. Hago una pequeña corrección, no soy socióloga, no quiero usurpar títulos. Estudié, sí, sociología en la UBA y me faltan poquitas materias, pero me metí de lleno en el periodismo y hace 25 años que soy periodista política. Así que, bueno, me encanta con Marina que los encontramos después del almuerzo, porque ustedes saben que hay estudios que dicen que uno después de que come está mejor predispuesto para recibir datos, para pensar, ¿no? Hay estudios que dicen que los jueces tienen fallos más favorables después de que comen y que los profesores ponen mejores notas una vez que comieron. Así que tengo chances de encontrar una mejor predisposición, aunque el contenido de la charla, como la Argentina está complicada, no es muy entusiasta, pero por lo menos que podamos pensar juntos una nueva perspectiva. Porque lo que yo tengo para mostrarles acá es, de hecho el nombre de la charla es esta, la Argentina fracturada, es que la verdad es que la Argentina lo ha intentado todo en materia macroeconómica, ¿no? Está Marina acá por acá, ahí está. Yo entrevisto, me interesa mucho, si bien soy periodista política, me interesa mucho nuestro fracaso económico, explicarlo, y cada vez que entrevisto a más personas e investigo más me doy cuenta que nuestro fracaso como país, porque la Argentina ha fracasado como país, no es económico, porque técnicamente hemos hecho todo, sino que es político y en última instancia es cultural. También creo que los periodistas tenemos que mostrar la película, ¿no? A mí me invitan mucho a veces a los programas de televisión donde están los datos del día, ¿no? Por ejemplo, dato, el hambre, dato, la pobreza. Entonces todo el mundo empieza a reflexionar sobre ese dato. Ahora el tema del hambre. La Argentina tiene inseguridad alimentaria. Llegamos a este punto trágico, ¿no? 1 de cada 10 hogares tiene inseguridad alimentaria, que es que el concepto de inseguridad alimentaria es padecer hambre en forma reiterada y recurrente. Ahora, nadie explica cómo la Argentina llegó a este punto, cómo un país que en los 70, antes de la dictadura militar, tenía un 4% de pobres y hoy tiene un 35% de pobres. Más, calcula Agustín Salvia, que es, coincidimos me parece, uno de los expertos mayores y más sólidos en tema de pobreza. Él está proyectando una tasa de indigencia del 9%. Bueno, ¿cómo llegó este país acá? Esto es lo que me interesa que pensemos juntos esta tarde. Hay muchos factores y hay muchas perspectivas. Como les decía, mi perspectiva es que la crisis es política, es cultural. Y vamos a meternos en este paradigma. La idea es, la Argentina, porque la tesis es política, nuestra crisis y en el fondo cultural. Bueno, la Argentina no ha podido, justamente por no poder ponernos de acuerdo, un proyecto de país. La pregunta que hoy nos hacemos, que estamos en un nuevo fondo, es si es posible integrar las dos polaridades que están representando estos dos líderes, ¿no? Acá hay dos sensibilidades que me interesa mostrarte, que es, la Argentina tiene dos sensibilidades que históricamente se han jugado. Una es una sensibilidad más democrática y la otra es una sensibilidad más populista. Les estoy mostrando modelos puros, no significa que dentro del Frente de Todos no exista un discurso o una mirada más democrática y más capitalista. De hecho, Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández, tiene un discurso más republicano, ¿no? Si uno habla con él, por ahí uno a veces dice, acá hay una gran confusión. Alberto Fernández tal vez podría ser jefe de gabinete de Macri, ¿no? Por lo que dice muchas veces. No me refiero tanto al tema económico, sino al tema político. Pero, bueno, dentro del Frente de Todos hay un núcleo muy duro que piensa muy diferente. Tenemos ahí entonces que en las últimas PASO 8 millones de argentinos votaron contra el kirchnerismo, ¿sí? Y 12 millones lo hicieron a favor de los Fernández. ¿Qué tiene estas dos sensibilidades cuyos líderes pueden variar? Hoy Macri puede estar al frente de esta sensibilidad más republicana, pero ese líder puede ser otro, en algún momento lo fue el propio Massa, ¿no? Y en la historia argentina hubo otros líderes. Alfonsín, por ejemplo, fue un líder de esta sensibilidad democrática republicana. Hay algunos valores, ¿no? Diferentes, por supuesto, entre ambos paradigmas. Yo me centro mucho en la épica de la inmigración, ¿no? Lo que hizo grande este país.
esta idea de progresar, de generar expectativa. Creo que esto está tal vez muy del lado de este paradigma de la democracia, de la sensibilidad democrática capitalista, la integración al mundo, figuras, ¿no?, que para mí tienen que ver con esta idea de resiliencia, de querer salir adelante, de esta cultura que traían nuestros abuelos cuando vinieron a la Argentina y que se fue perdiendo en la Argentina a través de sucesivos procesos que son muy complejos de explicar en una charla. Pero si yo digo que, a ver, que una figura puede resumir esta Argentina es, por ejemplo, María Luján Rey. María Luján Rey es el paradigma de una mujer que a través de la pérdida de un hijo pudo lograr convertir ese dolor en algo mejor, en un proyecto político, en integrarse a algo, a poner lo malo al servicio de lo mejor. Y tenemos desde el otro paradigma, por ejemplo, Eve de Bonafini, que yo creo que representa justamente el resentimiento de no haber logrado, de no haber podido salir de ese resentimiento. Creo que el kirchnerismo ha trabajado mucho el resentimiento y lo ha convertido en política. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa, aunque pareciera que no. ¿Qué es lo que piensa este paradigma populista? Bueno, es un paradigma mucho más volcado al mercado internismo, a la lógica pueblo-antipueblo, amigo-enemigo. Creo que Maradona sintetiza muy bien a este argento, ¿no?, que no es el argentino, que encaja con los valores populistas, diría, más puros, ¿no? Esta supremacía del paternalismo estatal. Ustedes saben que hay una encuesta que anda dando vueltas por ahí que dice que el ideal del argentino promedio, ¿qué es lo que busca el argentino promedio? Trabajar 6 horas en el Estado. ¿Qué es trabajar 6 horas en el Estado? Bueno, es una beca en donde nadie te echa, en donde no importa si trabajas bien o trabajas mal, en donde no importa si trabajás, básicamente. Yo me acuerdo, había una época en mi vida que yo trabajaba en la agencia Telam. Me parece que eso se puede extrapolar, no digo que todo sea así en el Estado, pero que gran parte es así, ¿no? En la agencia Telam yo trabajaba en los años 90, por suerte me pude ir de ahí, ganabas muy bien, no importaba si vos hacías una gacetilla o la nota de tu vida, porque de todas maneras te pagaban el sueldo, y te garantizabas que nunca te echaran. Obviamente la mediocridad que se vivía ahí para mí era insoportable, ¿no? Yo me terminé yendo de ahí, de esta beca que era una jaula de oro. Obviamente la gente viajaba, por ejemplo, iba a cubrir un viaje presidencial de Menem, un equipo periodístico, y se quedaba 3 días más. Total, pagaba el Estado, tenemos un Estado que paga todo, ¿no? Digo, esta lógica es la que predominó en la Argentina durante estos últimos años. Nadie decía, no, pero pará, esta es la plata de todos. No había una reflexión en torno a eso. Me parece que si uno lo extrapola a lo que pasa en las provincias, donde el Estado es el mayor dador de trabajo y esta cultura es muy predominante, ¿no?, donde uno tiene un hijo y lo que aspira es que ese hijo lo tome el Estado y que el Estado le pague de por vida para tener seguridad económica. Bueno, es una forma de pensar, ¿no? Es una ideología. Yo estuve hace 2 semanas en Israel con un grupo de periodistas latinoamericanos y ahí lo que ves, más allá de que hay otro contexto histórico, son sociedades muy difíciles de asociar una y otra, ¿no? Pero como ustedes saben, es el reino de la innovación y de las startups. Han hecho de los emprendimientos con innovación un proyecto de país. Justamente en un momento ellos se pusieron a pensar en qué somos buenos y descubrieron que son buenos en la generación de ideas. Generaron un gobierno de unidad nacional y un mismo timón durante los últimos 35 años. Se pusieron de acuerdo en eso. Y obviamente nadie está pensando en que el Estado lo tome para trabajar 6 horas y no importa si emprendo, si hago algo interesante de mi vida o no, ¿no? Es otro paradigma, es otra manera de pensar. Desde luego que la Argentina no tiene inversión privada desde hace muchos años, que no hay, un mercado capaz de absorber gente para trabajar. Obviamente que esto todo tiene que ver con una película que se viene desarrollando, pero también tiene que ver con un sistema de creencias. No puedo pasar esta diapositiva. Ahí está. Bueno, del lado de la sensibilidad democrática, y lo vimos en Macri, hay una dificultad para generar una narrativa, ¿no? El populismo tiene
un enorme talento para generar narrativas. Creo que el caso de la Villa 31 es un caso paradigmático, ¿no? Ustedes deben haber visto lo que sucedió en la Villa 31 en Las PASO. En la Villa 31, bueno, creo que es el símbolo más evidente de lo que es el fracaso de la Argentina, la pobreza en la Argentina. Bueno, Rodríguez Larreta decidió ocuparse de eso, construyó complejos habitacionales, hoy es una especie de, es un barrio, y el resultado fue catastrófico para el oficialismo, ¿no? Ganó ahí a Alberto Fernández casi por 47 puntos. La gente en la Villa 31 está esperando que gane, que vuelva nuevamente el kirchnerismo. Hay como toda una ilusión de que vamos a vivir la Argentina de hace 8 años atrás, donde, como bien explicaba Marina, nuestros commodities estaban en otro valor, ¿no? Hay como esta idea de este relato que tiene el kirchnerismo de, bueno, de que todo lo que no es peronismo genera un gobierno para pocos, un gobierno para ricos, de que tiene que venir un gobierno popular. El populismo genera liderazgos casi religiosos, ¿no? Hay una idea de Cristina Kirchner como una Robin Hood, que le quita a los ricos y le da a los pobres. Y si uno mira la economía, las estadísticas, se da cuenta que esto no es así, pero es un relato que se ha generado. Digo, si uno ve lo que fue el gobierno kirchnerista, bueno, es difícil encajar esa imagen de Robin Hood de Cristina en la realidad y en los números, ¿no? De hecho, el cristinismo deja la Argentina con pérdida de soberanía energética y con niveles de pobreza muy elevados. O sea, la realidad es que ni Macri ni Cristina Kirchner han logrado resolver la pobreza, si bien en los últimos años y en los últimos meses esto se ha empeorado. Bueno, sensibilidad democrática y populista lo ven aquí en esta contraposición, división de poderes, justicia independiente, periodismo profesional. El populismo cree, hay muchos proyectos desde el kirchnerismo, desde el Frente de Todos, que están desacreditados, insisto, por Alberto Fernández, pero de generar otro tipo de justicia. El populismo, y esto a mí me parece interesante destacar, formateó el sentido común de los argentinos, ¿no? Tenemos una manera de pensar populista, incluso de los empresarios muy ligados al Estado, ¿no? Muy ligados al Estado argentino, con dificultades para competir, con dificultades para innovar, con dificultades para arriesgarse, sindicatos, por supuesto, también formateados por el sentido común del populismo. La sensibilidad democrática capitalista lo que ha apostado, por lo menos en estos últimos años, es a la infraestructura, lo hizo en la Villa 31, y el populismo apuesta al consumo inmediato, ¿no? Es este proyecto de corto plazo en el que estamos atrapados desde, por lo menos, el regreso de la democracia hasta nuestros días. Tenemos, más allá de estas dos sensibilidades, problemas estructurales que Marina los describió muy bien, ¿no? Hay una misma Argentina, hay dificultades para generar riqueza genuina. Nosotros somos muy buenos en generar derechos, pero no en generar la riqueza necesaria para satisfacer esos derechos. La falta de dólares, esto lo padeció Alfonsín, lo padeció de la Rúa, lo padeció Macri, lo padeció Cristina también. Y la pobreza estructural de la que hablábamos, ¿no? La Argentina tenía un 4% de pobres en los años 70 y hoy tiene este desastre, esta tragedia. Realmente la Argentina es una tragedia. Un fracaso, por supuesto, al que Macri sumó un nuevo capítulo, pero de ninguna manera esto puede ser atribuible solo a este periodo. Agustín Salvia estuvo publicando artículos muy interesantes este fin de semana, que se los recomiendo. Hay uno muy interesante que publicó en Perfil este domingo. Creo que cuando uno entra a la oficina de Agustín Salvia, yo lo entrevisté varias veces, entra al lugar donde está concentrado el fracaso de la Argentina. Ahí está concentrado. Porque además él lo que inventó es un modo de empalme de las distintas mediciones de la pobreza, que ha cambiado. El INDEC también ha modificado su forma de medir la pobreza y él logró generar una continuidad entre los años 70 y la actualidad. Y lo que se ve ahí es que en el 94 y 95
es donde empieza la curva de la pobreza hacia el 30%, donde empieza la fractura social de la Argentina, que no la pudo levantar nunca nadie más. Alberto Fernández estaba en ese gobierno, por eso digo que y parte de los que hoy están en el Frente de Todos estaban ahí, en el gobierno de Menem. Por eso digo que el relato muchas veces es muy eficaz, pero si uno va a la historia se da cuenta que las cosas no son tan lineales, ¿no? La Argentina es más compleja. Esto que les estoy mostrando son las proyecciones de Agustín Salvia. Está proyectando un 9% de indigencia. Bueno, algo trágico, ¿no? Bueno, sabemos que en la Argentina no todo está dicho. La Argentina, obviamente que el escenario más probable es que gane Alberto Fernández. Marina ya lo dio a Macri por muerto políticamente, pero yo le daría una chance. Es muy difícil, pero le daría una chance. ¿Por qué le daría una chance? Está pasando algo que los encuestadores no están midiendo. Yo hablé con varios en los últimos días. Y a ver, les quiero mostrar esto. Cuando Alfonsín se va de su gobierno, cuando deja su gobierno, que obviamente era un desastre económico, no genera un no peronismo después de que él se va. Alfonsín es reivindicado muchos años después. Lo que está pasando con Macri, y esto quiebra el discurso del kirchnerismo, es que, por ejemplo, el otro día juntó 30.000 personas en Tucumán, pobres, o sea, gente de clase media baja. No es que la juntó en Barrancas o en Plaza de Mayo, donde está el bastión del macrismo, sino en Tucumán, o en Neuquén, o en Posadas. ¿De qué está hablando esto? Hay muchísima gente preparándose para fiscalizar en las elecciones, porque existe esta sensación de que no es cierta, es una exagerada, de que hubo fraude, de que, bueno, que puede ser que en algunos lugares haya habido algunos puntos, pero bueno, obviamente 47% de porcentaje que sacó Alberto Fernández no se gana con fraude. ¿Qué es lo que hay acá como innovación cultural? El nacimiento de un no peronismo que está dispuesto a copar las calles y a disputarle la calle al peronismo. Esto es una innovación total, que además la van a ver en la provincia de Buenos Aires. Si María Eugenia Vidal, como todos suponemos, pierde las elecciones, va a tener un poder importante en la provincia de Buenos Aires a nivel legislativo, y Axel Kicillof no va a poder sacar ninguna ley, ni va a poder poner ningún juez si antes no lo consensúa con ella. A ver, si nosotros pensamos en un aparato del peronismo bonaerense que ha sido amo y señor durante los últimos 28 años del regreso de la democracia hasta acá, ver que hay una fuerza política que tiene menos de 20 años, que se ha formado con valores diferentes en un momento pésimo económico, en el peor momento que puede tener el gobierno de Macri, bueno, podemos pensar que estamos ante una fuerza política que podríamos ir en el escenario más favorable o más optimista hacia un bipartidismo, ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza? Una cosa es lo que le dice a los periodistas en off the record, otra cosa es lo que dice públicamente. Por ejemplo, Alberto Fernández habla de una reforma laboral en off the record, no una reforma laboral como, digamos, a la brasileña, ni tal vez como las versiones más agresivas, pero sí una reforma laboral que desmintió Matías Culfas en este fin de semana o cuando habla en público. No se sabe exactamente qué Alberto Fernández se va a destapar si es que realmente gana, ¿no? Porque si realmente es capaz de sintetizar todos los sectores que tiene dentro, y dentro sintetiza o tiene por lo menos, esta sensibilidad democrática y populista dentro del propio Frente de Todos. O sea, esto que yo les mostraba de dos países con dos sensibilidades diferentes, Alberto Fernández las tiene dentro del propio Frente de Todos. Bueno, algunas cosas que podemos pensar de Alberto Fernández que ha dicho, que dice en off the record o que dice en on. Algo interesante es, obviamente está pensando en Vaca Muerta como nueva generadora de dólares. En los últimos días Guillermo Nielsen le ha pedido a las petroleras ideas para armar una planta para generar gas licuado para poder exportarlo. Algo interesante que quiero contarles y que va a ser así, que es los factores de poder, en el caso de que gane Alberto Fernández, van a optar definitivamente por él. No sé si entienden esto, pero digo, todos los factores de poder van a optar por él, ¿no? Esto está claro. Creo que si va a haber un blindado es Alberto Fernández, porque no va a haber otra alternativa, ¿no? Tal vez el que no quiera que vuelva Cristina Kirchner es Alberto Fernández, a lo mejor es al revés.
Y bueno, un realineamiento, por supuesto, según lo que él dice, de la política internacional, ¿no? Él plantea alejarse de Estados Unidos y ir más en la línea de Europa, México y Uruguay, versus esta sección prochavista que tiene dentro de su fuerza, que quisiera una alineación con China, con Rusia, con la América Latina bolivariana. Bueno, acá algunos Alberto Bois, él está buscando un superministro de Economía. Culfas está más grande porque quedó así, no por nada en especial. Está ahí Redrado dando vueltas, Nielsen, seguramente va a apuntar a una figura política conocida. Por supuesto que ahí están dando vuelta a los Labaña. Esto es negado por los Labaña, pero es probable que si Alberto Fernández gana, ellos estén ahí. Álvarez Agis, que es el que está ahí abajo, ha tenido una suerte de reconversión, ¿no? Álvarez Agis, porque bueno, era del núcleo duro de la Cámpora y finalmente se ha reconvertido a una especie de liberal de izquierda. Esto es lo que dice. Y bueno, va a tener que convivir con estos personajes, ¿no? Gente que dice que quiere reivindicar la guerrilla de los 70, Gisela Marciota, que trabajaba conmigo en Telam en esa época que les digo, era periodista, era diferente en esa época, que está pidiendo una CONADEP para los periodistas. Es decir, el sector albertista más democrático dentro del Frente de Todos va a tener que lidiar con este sector prochavista, ¿no? Va a tener que lidiar con este sector. Y la gran incógnita es, bueno, ¿cómo lo van a hacer, no? Más allá de lo que se dice en on, ¿no? Como decimos los periodistas, en público, ante los reflectores, hay un sector de Cambiemos y también un sector del albertismo que ya están trabajando en conjunto tratando de superar la grieta o tratando de generar algunos consensos, porque como lo que nosotros vemos es, si la Argentina, su fracaso tiene que ver con que no nos ponemos de acuerdo, con que no tenemos un proyecto de país común, con que no hay consensos básicos que nosotros podamos generar, bueno, hay gente de un lado y del otro de la grieta que está pensando también en esto. Y los invito a ver estas caras del posmacrismo, ¿no? Por supuesto, es una proyección, es tal vez un escenario probable, o el más probable hoy, en donde tenemos halcones y palomas. Son las palomas las que están dialogando. En todo proyecto político hay sectores más duros y más dialoguistas. Lo que les muestro acá son los dialoguistas. Lustó, Larreta, que Larreta, si es que llega a ganar, se va a convertir en el bastión de resistencia de Cambiemos, ¿no? Y por supuesto en una figura importantísima en la etapa que viene. María Eugenia Vidal, Cornejo, que está pidiendo una conducción colegiada de un eventual posmacrismo, y Alberto Fernández junto con los gobernadores peronistas, que también estaría dispuesto a generar este cierre de la grieta con consensos mínimos en los que nadie podría estar en desacuerdo. Por ejemplo, una intención de equilibrio fiscal, pagar las deudas y atender a los sectores más vulnerables. ¿Qué quieren estas palomas en la intimidad de estos acuerdos y de estas negociaciones? Es aislar a los halcones, que son estos, ¿no? El jefe de los halcones es indudablemente el presidente Macri y Cristina Kirchner. Las posturas más extremistas, los que quisieron ganar ahí de uno y otro lado de la grieta, tenemos muchos votantes que votan para que no gane el otro, ¿no? O sea, como proyecto de país es un poco pobre eso. Pero bueno, la idea de estas palomas es aislar a los extremos. Podemos ir cerrando, ya que acá me están marcando que tenemos que cerrar la charla, pero llevarnos a algunas conclusiones para poder pensar juntos. Como decíamos al principio de la charla, las crisis en la Argentina son políticas, tienen que ver con la imposibilidad de generar acuerdos, tienen que ver también con haber generado oposiciones, no es casual. Ayer lo entrevistaba a Fernando Navarro, el chino Navarro, para mi programa de televisión, y digo, pero a ver, qué casualidad, ¿no? Que todos los presidentes no peronistas siempre terminan en la misma situación y en la misma posición. Bueno, son presidentes que afrontan minorías en las cámaras, que afrontan una oposición muchas veces muy difícil, ¿no? Incluso en la Corte. Hoy estamos viendo que la Corte es peronista. Por eso digo, a ver, cuando yo digo el sentido común de la Argentina ha sido formateada por el peronismo, me refiero a esto. O sea, el peronismo ha liderado la provincia de Buenos Aires, ha liderado a los empresarios,
ha liderado en parte yo diría a los dueños de los medios de comunicación que en el 2015 se hubieran sentido mucho más cómodos con Scioli que con Macri, pero sin duda, sin ninguna duda. Bueno, los sindicatos, por supuesto. Entonces, bueno, es difícil generar así una alternancia. Sin acuerdo, y esto me parece importante destacar, y lo traigo también del modelo israelí, ¿no? ¿Qué generaron o qué lograron ellos en los años 80? Lograron borrar la memoria inflacionaria, lograron generar expectativa. Bueno, eso es la política, eso no lo logra un programa económico, generar expectativa, generar futuro. Que la gente crea, ¿no? El tema no es bajar el déficit fiscal, sino que la gente crea. La Argentina ha perdido su moneda, entonces es muy difícil generar expectativa porque hemos fracasado tantas veces en la Argentina, tantos programas de estabilización tuvimos, que cada nuevo programa nace con la memoria, nace herido con la memoria del fracaso anterior. Entonces esa mística es muy difícil de lograr. Ayer me decía un encuestador algo que a mí me sorprendió, que es lo siguiente: Alberto Fernández, que tiene 60 años, es percibido por fuera del círculo rojo, que vendríamos a ser nosotros, es decir, personas que estamos informadas y que tenemos una actividad en donde tenemos que tener ciertos, digamos, información sobre la actividad política, económica, y conocemos a las figuras de la política. Bueno, para el 80% de los argentinos, Alberto Fernández es una figura nueva, porque hasta hace poco lo confundían con Aníbal Fernández, no sabían bien si era Alberto, si era Aníbal. Claro, es un hombre que ha tenido muy bajo perfil, que ha sido un armador de la política y la gente no lo conoce, la gente común no lo conocía hasta hace poco. Y ha logrado, dicen algunos encuestadores, generar expectativa de futuro. Esto para mí, no sé si para ustedes, es una novedad, porque para mí Alberto Fernández es lo viejo, el pasado, pero aparentemente los focus group de las encuestas marcan eso. Y marcan también que en esta elección la gente, si bien en las últimas elecciones, ustedes vieron que las elecciones siempre se plantea una pregunta, ¿no? La gente elige algo. La gente en cada elección, las últimas elecciones, 2015, 2017, 2013, se preguntaba, ¿kirchnerismo sí, kirchnerismo no? Esta era la pregunta de la elección. Bueno, la pregunta de esta elección, que me parece que también las encuestas la erraron por eso, es ¿macrismo sí o macrismo no? En las PASO, por lo que vimos, la gente quiso pasar de hoja. Pero ya les digo, no están contempladas, no se sabe qué pasó entre las PASO y ahora, y si estas marchas del sí se puede lograron acercar algunos votos, que como dice el gobierno, obviamente es difícil que Alberto Fernández baje del 47%, pero sí que el gobierno sume algunos votos, que vaya más gente a votar, eso es lo que están, digamos, apostando en el gobierno, y poder colarse en el balotaje. Muy difícil, pero la Argentina nos da sorpresas. Gran parte del trabajo sucio del ajuste lo hizo Macri, y algo que, bueno, mucha gente se enojó mucho con Guillermo Calvo cuando dijo, Guillermo Calvo, el economista que hace un mes dijo, bueno, es mejor que el ajuste lo haga el peronismo porque tiene apoyo popular o porque la Argentina ha sido formateada por ese sentido común, lo que veníamos pensando. Y, bueno, una conclusión final que es, obviamente, no es lo mismo que Macri pierda con un porcentaje ahora en octubre cercano al 40% que lo haga por un porcentaje cercano al 30%. Eso, digamos, va a configurar la forma en la que Macri, suponiendo que pierda la elección, va a configurar la calidad de la oposición, ¿no? Yo antes le decía, a ver, Axel Kicillof no va a poder hacer lo que quiera en la provincia de Buenos Aires, va a tener que negociar con el vidalismo. Bueno, también esto va a pasar a nivel nacional si Macri mejora su performance electoral, y entonces, bueno, ahí sí nos acercaríamos a tener una oposición de otra calidad, ¿no? El drama de la Argentina del 2011 no fue tanto que Cristina sacara el 54% de los votos, sino que Wiener sacara el 16%, ¿no? Este fue el problema. Finalmente, lo que veíamos al principio entre la grieta entre democracia y populismo, podría trasladarse al interior de un gobierno conducido por Fernández. Esto, digamos, sería la peor opción o el peor escenario. Es decir,
la crisis derivaría, como tantas veces en la Argentina, en una nueva guerra peronista. El escenario favorable sería que Alberto Fernández pudiera sintetizar todos estos factores que tiene dentro, que son como dos proyectos de país diferentes, ¿no? Y que finalmente, bueno, pudiera generar expectativa y pudiera resumir eso en su interior y generar, bueno, otro ciclo. Pero nadie podría decir hoy quien se siente acá y les hable acá y les diga va a pasar esto o lo otro, les está mintiendo porque ni el propio Alberto Fernández sabe cómo esas condiciones se van a dar. Así que lo que podemos hacer ahora es esto, ¿no? Plantear, explicar más allá de la foto cuál es la película y cuáles son los escenarios que podemos proyectar para después de octubre. Muchas gracias.